Ejercicio 4.8, circuito hidráulico bomba filtro. Una bomba de barros cuya curva es la informada a continuación, alimenta un filtro de hojas ubicado en una planta química. Les dan una curva para la bomba. Una muestra del barro en cuestión fue ensayada a una velocidad de filtración constante de 0,00015 metros cúbicos segundos, a través de un filtro de hoja de laboratorio cubierto con la misma tela, pero cuya área es 10 veces menor que el área industrial. Después de 625 segundos, la caída de presión a través del filtro es 3.429 kilopascales, y a los 1.105 segundos era de 5.789 kilopascales. Calcular. ¿Cuánto tiempo se tarda en producir un metro cúbico de filtrado? ¿Cuál es la caída de presión alcanzada en este tiempo? Bueno, antes que nada, ¿qué les parece esa curva de bomba respecto a lo que solemos ver? Bien, no tiene Q al cuadrado, tiene Q lineal. Esto es una particularidad del ejercicio, simplemente para la resolución matemática que requiere, ¿sí? Pero no es algo muy común que digamos. Sí, Orlando, está en el campus el ejercicio, yo lo subí. Fíjate en la semana de hoy. Lo subí hace un rato, ¿eh? Bueno, entonces, poniéndonos un poco en contexto, ¿no? La idea sería que en una planta yo tengo mi tanque... Hola, buenas tardes a todos. Flor, un comentario de lo que decías de las bombas. Tengan en cuenta que nosotros estamos acostumbrados a ver las bombas centrífugas con la curva parabólica, ¿no? Pero sepan que existen otros tipos de bombas. Si acá es algo que va a filtrar, que tiene, digamos, otro tipo de fluido, otro tipo de, digamos, que tiene partículas en suspensión o algo que uno quiere filtrar, es posible que sean bombas distintas a las que estamos acostumbrados y que pueden tener otra funcionalidad la curva de la bomba, digamos. Nosotros estamos acostumbrados a la parábola para la curva, digamos, las bombas centrífugas, pero sepan que existen otras cosas. Y otras cosas pueden tener otras funcionalidades. Y perdonen por las interrupciones. Sí, bueno, como dice Pablo, depende del tipo de bombas, cómo va a ser la funcionalidad. Para las centrífugas, como estamos planteando nosotros, en este caso, no sería lineal. Yo al menos no conozco un modelo que tenga curva lineal. Sí existen bombas de desplazamiento positivo donde en realidad yo tengo como una, si quieren ver el gráfico, digamos, altura versus caudal, tendría como una recta que es prácticamente vertical, porque el caudal es constante y va variando el delta P. Pero sí, habría que ver si existe una bomba en el mercado que tenga esta funcionalidad. En principio, para este ejercicio puntual, está pensado desde el punto de vista de lo matemático, porque con la cuadrática no lo podríamos resolver, pero es verdad que existen otras cosas. Sí, igual tengan en cuenta que cualquier funcionalidad que nosotros planteemos es una aproximación del comportamiento real que va a tener la bomba. En un determinado intervalo operativo es posible que teniendo dos puntos operativos, una aproximación lineal de ese comportamiento en ese rango operativo sea una aproximación bastante razonable. O sea, no es lo que normalmente hacemos en la materia, tener bombas con comportamiento lineal, pero no es descabellado tener una bomba así. Y no es descabellado aproximar el comportamiento de una bomba de forma lineal en un determinado rango operativo de esa bomba. ¿Sí? O sea, para que no se queden con que es un invento solo para que dé la matemática, que perfectamente puede ser algo razonable y estar bien resuelto o razonablemente bien resuelto de esta forma para el servicio y la aplicación que se está resolviendo. Bueno, entonces en nuestro proceso tendríamos algún tanque, ¿sí? Donde yo tengo la suspensión que quiero filtrar, mi bomba, mi filtro, y el tanque sumidero donde voy acumulando el filtrado, ¿sí? Yo tengo un ensayo en laboratorio que se hizo a velocidad de filtración constante, ¿sí? Y con la misma suspensión, pero
tengo mi filtro industrial, que es este que tengo acá, ¿sí? Que tiene un área 10 veces mayor. Entonces, algunas consideraciones que tenemos que hacer para poder resolver este ejercicio. Como no tenemos datos, vamos a asumir que no hay diferencia de altura entre el tanque A y el tanque B, no hay diferencia de presión, que la torta se comporta como incompresible, y esto es porque no tenemos una funcionalidad de cómo es la resistencia de la torta versus el delta P, así que asumimos que es incompresible, como vimos prácticamente, como vieron en la teórica y como hicimos en el ejercicio anterior. Y a su vez, como no tenemos datos también, vamos a asumir que la pérdida de carga de cañerías y accesorios es despreciable frente a lo que produce el filtro. ¿Qué les parece esta última afirmación? ¿Es razonable? ¿No es razonable? ¿En qué caso sería razonable? Pero el filtro va a estar siempre, o sea, recordemos que esto no es un filtro de limpio sucio, ¿sí? Recordemos que acá estamos filtrando o bien para obtener el filtrado o bien para obtener los sólidos que tengo en el filtro. Entonces yo voy a empezar y a terminar mi ciclo de filtración. Sí, es verdad que va a depender de cómo sea la geometría, los diámetros, la longitud, etc. ¿Y qué pasa al principio de la filtración? O sea, cuando arranque mi ciclo de filtrado, ahí voy a estar más cerca o más lejos de cumplir esta afirmación. Bien, o sea, cuando arranque y no tenga no tenga torta formada, seguramente voy a tener un delta P más bajo y puede que me acerque más al delta P que tengan las líneas. A medida que avance, voy a tener un mayor delta P por el filtro y tal vez tenga más sentido esta afirmación, pero todo depende obviamente de la geometría que tenga. Bueno, entonces, el balance de masa, ¿sí? Básicamente diciendo que el caudal va a variar en función del tiempo. Y el balance de energía mecánica, que con todas estas suposiciones que hicimos, lo que estamos diciendo es que la altura que levante la bomba es la altura que pierde el filtro, porque no tengo ningún otro componente que esté considerando. Entonces, nosotros vimos la clase pasada que había dos casos extremos que se analizaban para la filtración, que era a delta P constante o a velocidad de filtración constante. Este caso, ¿qué les parece que es? A ver, imaginemos que yo tengo, vamos a ver otro color porque no se ve nada. Mi tanque, ¿sí? Mi bomba centrífuga común, una válvula y un tanque sumidero, ¿sí? Si yo cierro esta válvula, ¿qué pasa con el delta P? Bien, sube el delta P, ¿no? ¿Y qué pasa con la bomba entonces si no me cambian los niveles? ¿Me puede tirar el mismo caudal? ¿Qué pasa con el caudal? Bien, baja, porque recordemos que mi curva de la bomba sería algo así, ¿sí? En este caso es lineal, pero sigue siendo así, ¿no?
Entonces, con esto en mente, ¿no? Si ahora en vez de la válvula tengo el filtro, ¿qué va a pasar a medida que va aumentando, o sea, a medida que va pasando el tiempo? ¿Qué le pasa al delta P en el filtro? Aumenta. ¿Y entonces qué pasa con el caudal? Ok, entonces este sistema, ¿lo puedo meter en alguno de estos dos casos extremos? Bien. ¿Alguien no entendió esto? Bien, volvemos a repetirlo. El tema es así. A medida que yo vaya avanzando el tiempo, ¿sí? Este delta P de mi filtro va a ir aumentando, porque se me va a ir acumulando el sólido. Yo tengo mi bomba, que en este caso la curva es lineal, y va a ser de este estilo, ¿no? O sea, la parábola que hacemos siempre, pero linealizada. Entonces, a medida que el delta P vaya aumentando, esta bomba tiene que ir aumentando a su vez la altura que desarrolla, ¿sí? Porque dijimos que todo lo que desarrolle la altura es lo que pierdo en delta P. Ahora, para aumentar la altura me tengo que mover hacia allá, en el gráfico. Y si me muevo hacia allá, va bajando el caudal. Entonces, a medida que vaya pasando el tiempo, este delta P aumenta, este HD tiene que aumentar, y para aumentar, baja el caudal. Entonces no es constante ni el delta P, ni la velocidad de filtración, porque recuerden que la velocidad de filtración es metros cúbicos segundo, si es un caudal. ¿Ahí quedó más claro? Felipe, ¿qué habías preguntado? Okay. Bueno, ahora supongamos que yo quisiera mantener constante el delta P en el filtro. ¿Qué les parece que podríamos hacer? Sí, Guada, es constante si el ejercicio me aclara que es constante. Ok, una opción sería ir subiendo HA para poder equilibrar. Ahora, supongamos que no puedo cambiar los niveles, ¿sí? Porque recuerden que los niveles no es algo que sea tan sencillo de cambiar. ¿Qué otra cosa podría hacer en el sistema? ¿Qué tendría que tener en el sistema? ¿Cómo funcionaría con una rama en paralelo con una válvula de control? A ver, Felipe, que dice una válvula de control, ¿dónde pondrías la válvula? Ok, bueno, en la descarga o acá no habría problema mientras que no tenga ningún tema de vaporización. Supongamos que está acá. Y entonces, ¿qué hago con esta válvula? A medida que aumenta este delta P, ¿cómo lo equilibro? Esto aumenta y entonces,
Bien, abro la válvula para disminuir delta P. Entonces de esa forma iría equilibrando, ¿sí? Teniendo en cuenta que el balance en este caso sería HDs igual delta P de la válvula sobre ρg más el delta P del filtro sobre ρg. No, es indistinto, Guada, si la pones acá. Es más, yo creo que tendría más sentido ponerla acá, la puse ahí porque es lo que mencionaron, pero tendría más sentido tal vez ponerla acá, porque ya no tendría los sólidos, ¿no? Y entonces tal vez es una válvula que se tenga que bancar un poco menos de esa erosión de los sólidos. Antes de una bomba no se pone una válvula. No tiene mucho sentido. Yo lo que controlo, porque en realidad lo que haces es ponerla después para aumentar o disminuir esa resistencia que tiene, ¿no? Bueno, ¿a alguno le queda duda de esto? ¿O seguimos? Bien, entonces, retomando, teníamos el balance de masa, en este caso caudal no es constante, va a ir variando, y mi balance de energía. Ahora, yo la expresión de la bomba, del caudal, la tengo. Pero la expresión del filtro, como ya vieron, tiene constantes, ¿sí? Que yo las tengo que sacar a partir de mi ensayo de laboratorio, que es la resistencia de la torta, etc. Entonces, partiendo de mi ecuación, ¿sí? de filtración, y sabiendo que mi experiencia de laboratorio se hizo a velocidad constante, voy a resolver, voy a ajustar linealmente para poder sacar mis constantes de laboratorio y luego escalarlas para el filtro industrial. Entonces, bueno, esto simplemente pone las constantes, las mismas que vimos la vez pasada. Lo despejo el delta P, ¿sí? Y ahí después, como sé que dB sobre dt es constante, esto va a ser igual a B sobre T. Y entonces me queda esta ecuación. Bien, a partir de esta ecuación, ustedes la pueden despejar como quieran para poder resolver o sacar directamente las raíces de la cuadrática, obtienen C1 y C2. Con estas expresiones, perdón, acá con estos valores y estas expresiones, fíjense que C1 depende de 1 sobre A al cuadrado y C2 depende de 1 sobre A. Entonces, teniendo en cuenta cuál es el área de mi filtro de laboratorio y el área de mi filtro industrial, ¿sí? Que el industrial es 10 veces el de laboratorio, las escalo, igual que hicimos la clase pasada, para llevar a mis constantes industriales. ¿Sí? Esto no es nada nuevo, es simplemente hacer cuentas matemáticas para poder sacar los valores y luego escalarlos. Lo único diferente al 4.1 es que acá estamos despejando en una ecuación que la estamos planteando a velocidad constante. Entonces, las constantes son un poco diferentes. Que en el caso anterior del 4.1, donde teníamos delta P constante y nos aparecía el delta P acá abajo, acá aparecía un 2, etc. Los puntos que yo tengo denunciado es que a 6.25 tenía 3.429 y a 1.105 segundos 5.789 kilopascales. Con estos dos puntos puedo obtener las dos constantes. Bueno, entonces ahora ya tengo mis constantes de la ecuación de delta P de filtro, ¿sí? Acá simplemente aparecen como K1 y K2 las constantes de la ecuación de la bomba para simplificar la visual, digamos, pero todos estos son números conocidos, K1, K2, C1 y C2. Volviendo al balance de energía, entonces, y aplicándole el balance de masa, recuerden que, volviendo al enunciado porque tal vez ya se olvidaron, lo que queremos es cuánto tiempo se tarda en producir un metro cúbico de filtrado. Entonces, a partir de mi balance de energía y reemplazando el caudal
con el balance de masa por la derivada del volumen respecto del tiempo, yo puedo resolver la ecuación diferencial, ¿sí? Perdón. En el laboratorio la velocidad es constante, pero en la industria no. ¿Es así? Exacto, sí. En el ensayo de laboratorio siempre van a tener o velocidad constante o delta P constante. Ahora, en el proceso industrial no necesariamente van a tener alguna de esas dos. Puede ser que sea como este caso, que es algo variado, que ninguna de las dos se mantiene, o puede ser que tengan un ciclo, como les explicó Fer, que tal vez es lo más común, donde tienen una primera parte en donde a velocidad constante van aumentando el delta P hasta obtener el delta P querido para que se formen bien las primeras capas, y luego a partir de ese tiempo siguen a delta P constante. Siempre son aproximaciones, ¿no? En la industria es muy difícil mantener las cosas constantes. Bueno, entonces, a partir de mi ecuación diferencial, integro entre tiempo 0 y tiempo t, y van a obtener algo de este estilo. Si ustedes acá, lo que yo les decía de que en este ejercicio particular no podríamos haberlo hecho en una cuadrática, es porque acá les hubiera quedado la derivada del volumen respecto al tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces ya hubiera quedado una ecuación diferencial de segundo grado y, bueno, se hubiera complicado bastante la matemática. Bien, entonces ahora, obteniendo esta expresión, yo ya tengo mis constantes de planta, tengo mis constantes de la bomba, reemplazo para obtener el tiempo, teniendo que lo que quería era 1 metro cúbico de volumen de filtrado, y obtengo que necesito aproximadamente 14 minutos. ¿Sí? Tengan cuidado acá con las unidades, de poner todo que se cancele. Bien, ese es el ítem A. Y el ítem B lo que me pregunta es, ¿cuál es la caída de presión que tengo cuando alcanzo el metro cúbico de filtrado? Porque recuerden que acá no estamos manteniendo nada constante. Entonces, esperen que no me acuerdo acá que habíamos planteado. Ok. Yo de mi balance general puedo ¿cómo se llama? Despejar la velocidad, y luego esta velocidad plantearla o en la curva de la bomba o en la altura del filtro para poder obtener cuál es el delta P. ¿Sí? Básicamente reemplazo una ecuación adentro de la otra, reemplazo con las mismas constantes que ya tenía porque no cambió nada, pongo el metro cúbico en el volumen de filtrado y obtengo el delta P que tengo en ese momento. ¿Sí? El ejercicio es bastante resolver cuentas, ¿sí? Despejar cosas, reemplazar de un lado del otro, no hay mucha más magia que esa. Lo único diferente de los otros ejercicios que van a ver es que tienen esta particularidad donde no pueden mantener ni la velocidad ni el delta P, y esa es la complejidad que agrega el ejercicio. Entonces, como cierre, no tenemos cómo es la curva versus tiempo, pero sí podemos ver rápidamente cómo es el delta P versus el volumen de filtrado y el caudal bombeado versus el volumen de filtrado. Y fíjense que apenas empieza a aumentar el volumen de filtrado, se dispara el delta P, ¿sí? Y por lo tanto cae muchísimo el volumen de filtrado. Entonces, teniendo en cuenta que los delta P que estamos viendo son más o menos, supongamos acá, ¿no? Antes de que suba tanto, 4.000 kilopascales, ¿sí? 4.000 kilopascales serían, ¿cuántos bares? Aproximadamente. ¿Cuál es la conversión? ¿4 o 40?
Bueno, son 40 bares, ¿sí? Recuerden que un bar, son 101.325 pascales, como pusieron ahí. No, en realidad no son 101.325 pascales, son 100.000 pascales. 101.325 es una atmósfera, ¿sí? Esa es la diferencia entre bar y atmósfera. Estoy leyendo todo lo que escribieron, ¿eh? Bien, por lo tanto los delta P a muy bajo volumen de filtrado son gigantes, ¿sí? Al lado del delta P que tendría una cañería normal. De nuevo, depende obviamente de la geometría, del momento del volumen de filtrado, pero no parecería tan loco, al menos para este filtro, esta simplificación que hicimos de no considerar el delta P en las líneas. Obviamente que si ustedes tienen el delta P en las líneas, se considera, ¿no? Lo lógico es considerarlo. No lo estamos considerando porque tampoco tenemos el dato. Pero si no tenemos el dato, tenemos que intentar deducir si esa simplificación es o no razonable. Bueno, ¿alguna duda de este ejercicio?